Buenas, hoy presentaremos acerca de análisis y diseño de antena FM para radio cooperativa en huertos familiares de Tiltil. Los integrantes son Davor Contreras, Martín Cornejo y Eloy Villarroel. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes para el ramo de cálculo diferencial. Este proyecto se basa en aplicar derivadas y funciones seno en la representación y análisis de ondas electromagnéticas para la frecuencia 93.3 que pertenece a la radio cooperativa y determinar el tamaño óptimo de la antena para la transmisora de la radio cooperativa. Problemáticas abordadas en el proyecto. Una de las problemáticas del proyecto es que el sistema de transmisión existente en huertos familiares de Tiltil es deficiente para la zona. Buscamos una mejora en el sistema de transmisión aplicando principios matemáticos y físicos para ajustar el tamaño de la antena con la frecuencia de operación. Así optimizamos la propagación de la señal en la zona. Temas de investigación y nociones matemáticas. Tema de investigación. Aplicación de cálculo de longitud de onda para implementación de una antena FM. Nociones matemáticas involucradas. Fórmulas de programación de ondas, velocidad, frecuencia y longitud. Funciones seno y representación gráfica. Analizar y medición de intervalos en funcionamiento periódicas. Funciones sinusoidales derivadas se utilizaron para calcular puntos óptimos de radiación máximo o mínimo en los parámetros de la antena. Objetivos y preguntas. Diseñó una antena FM óptima para la radio cooperativa de huertos familiares Tiltil, utilizando cálculo diferencial para determinar la longitud de la onda y patrones de radiación eficientes en la frecuencia de 93,3. Las preguntas son: ¿cuál debe ser la longitud de la antena para transmitir la 93,3 sin tener pérdida de potencia? ¿Cómo se puede verificar visualmente la longitud de onda? ¿Qué implicas tiene la frecuencia en el tamaño físico de una antena? ¿Qué antena es más conveniente para la zona? Temas iniciales involucrados. Estos temas son los cálculos diferencial, frecuencia de longitud de la onda, ondas electromagnéticas, función seno, aplicación en telecomunicaciones, diseño e implementación de antenas y representación gráfica en GeoGebra. Bueno, en este caso se ve un ejemplo práctico, es un resumen de lo que se viene en las presentaciones posteriores. En este caso mostramos cómo obtuvimos la longitud de la onda a través de la función de base, en el cual es la velocidad de la luz dividido en frecuencia, teniendo en cuenta que frecuencia va a ser en hertz. Por eso se hace la conversión desde los 93.3 FM de la radio cooperativa, que es megahertz, a hertz. Por eso se ve 93.300.000 hertz. La longitud de la onda da como resultado un centímetro, dando como 321,543408 centímetros, que son los decimales. En este caso, decidimos dar 5 decimales más que nada por precisión. Por lo cual, teniendo en cuenta la longitud de la onda, el largo de la antena óptimo es de 3,215 metros. Bueno, como herramienta principal ocupamos GeoGebra, para graficar sus derivadas. Y la validación física sería medir la recepción y la transmisión con antenas de diferentes longitudes dentro de la zona. Aquí se puede ver el cronograma en el cual, por ejemplo, investigación teórica, que sería en resumen del tema y los casos reales, se llevaría a cabo por Davor Contreras, Martín Cornejo y Olivia Herrera. Los cálculos de la longitud de la onda, en este caso sería el cálculo de la longitud a partir de los 93.3 MHz. También se llevaría a cabo por Eloy Villarroel y Davor Contreras. El gráfico en GeoGebra y la función seno con la longitud de la onda visualizado se llevaría a cabo por Davor Contreras y Martín Cornejo. El desarrollo del proyecto aplicado, o sea, del caso aplicado, que sería la redacción del caso de la radio cooperativa, se llevaría a cabo por Eloy Villarroel. La elaboración del proyecto, en este caso en PowerPoint con sus diapositivas, sería por Davor Contreras, Martín Cornejo y Eloy Villarroel. La revisión y entrega final sería el proyecto corregido y posteriormente presentado por Davor Contreras, Martín Cornejo y Olivia. Esquema de desarrollo del proyecto. Herramientas tecnológicas utilizadas. GeoGebra, para graficar la función de longitud de onda y sus derivadas. Visualización de patrones de ondas electromagnéticas. GeoGebra nos permitió modelar matemáticamente el problema. PowerPoint, diseño y presentación de la organización de los resultados. Discord, reuniones virtuales del equipo. Y Google Earth, ubicación geográfica de huertos familiares Tiltil. Y analizamos del terreno. Google Earth nos permitió contextualizar el proyecto en la zona rural. Análisis matemático y gráficos. La fórmula aplicada es 3 por 10 elevado a 8, que representa metros por segundo, y 93.3 por 10 elevado a 6, que es la conversión en hertz. Las derivadas en telecomunicaciones es en análisis de la función para optimizar la dirección de radiación, los puntos críticos calculados para minimizar las interferencias. La representación en GeoGebra nos permite representar la longitud de la onda y frecuencia y el patrón de radiación de la antena, haciendo una simulación teórica. Bueno, aquí se presenta la bitácora
donde tenemos cada detalle, acción o tarea con sus responsables. El primer detalle es la validación de la longitud de onda en GeoGebra, que los responsables fueron Eloy Villarroel y Martín Cornejo. La segunda tarea es la revisión de retroalimentación, que los responsables fuimos como grupo entero todos, Davor Contreras, Martín Cornejo y Eloy Villarroel. También consultas con el profesor Sandro Hidalgo Leal, y los responsables fueron Davor Contreras, Martín Cornejo y Eloy Villarroel. Correcciones en diapositivas, en PPT, según las retroalimentaciones, Davor Contreras, Martín Cornejo y Eloy Villarroel. Y la redacción de bitácora y bibliografía, Davor Contreras, Martín Cornejo y Eloy Villarroel. Desarrollo de ideas. El producto fue desarrollado en este proyecto con un modelo optimizado de la antena FM, diseñado específicamente para operar en la frecuencia de 93.3 MHz, correspondiente a la señal la cual tiene licencia radio cooperativa en el sector rural de huertos familiares en la comuna de Tiltil. Bueno, aquí se ve la presentación del producto. En las imágenes se puede ver cómo fue el desarrollo dentro de GeoGebra. En la imagen 1 y 2 se ve todo el proceso, en el cual ahora voy a explicar. En la imagen 1 se muestra la primera fórmula que se obtiene con la longitud de la onda, en el cual se muestra el significado de cada valor. En la segunda imagen se muestra cómo se crea la función seno para calcular las ondas sinusoidales. Se calcula con 2 por pi, ya que es una constante en la fórmula para calcular ondas sinusoidales. Luego, esta función se obtiene las derivadas 803,8585, los que son los decimales, que se representan con el destacado de color amarillo, y 16.07, 71,74 en color celeste, cual representa la cresta 1 de la onda y el primer punto de inflexión respectivamente. En la tercera imagen se representa la onda ya graficada, ya que se muestran los puntos anteriores mencionados para verificar los ya graficados. Hay que tomar en cuenta que el eje X representa la distancia en centímetros y el eje Y la potencia y la polarización del espectro electromagnético. Se puede apreciar que en este caso la cresta y los valles llegan como punto máximo en 1 y menos 1. Esto representa el porcentaje de la señal, en este caso que sería el 100%. Se representan con un 1 y menos 1, ya que cada uno representa la polaridad, en este caso de la onda, ya que el espectro por cada fase va cambiando de polaridad. Como se muestra en la tercera imagen, primero se calcula la distancia entre el punto A, que es la cresta, y el punto B, que es el primer punto de inflexión, en el cual, si se puede observar anteriormente, da como resultado 83,8582. Como esta es una onda sinusoidal perfecta, ya que no hay ninguna modulación, todos estos puntos se irán repitiendo con esta misma distancia. Por lo cual, desde el inicio de la fase, en este caso que es el punto 0,0, se debería multiplicar por cada cresta, fase y valle hasta llegar a la segunda cresta para poder posteriormente calcular la longitud de la onda. En este caso se multiplica por 5, lo cual se obtiene 4019,2926, que sería el segundo punto, en este caso de la cresta número 2. En este caso el resultado fue, en este caso, la coordenada X, y obviamente si se llega a ver en la imagen 3, da con el punto más alto de la cresta, en este caso dando como resultado 4019,2926,1. Esto se calcula la distancia entre cresta 1 y cresta 2, obteniendo la longitud de la onda. Y en este caso aquí ya se puede verificar realmente y con mayor precisión de qué tamaño es la longitud. ¿Cuál debe ser la longitud de la antena para transmitir en 93.3 MHz sin tener pérdida de potencia? Para minimizar la pérdida de potencia y lograr una transmisión eficiente en 93.3 MHz, se utiliza el concepto de antena resonante, siendo el diseño más común en el diplo de media onda. Como ya mencionaba anteriormente, la longitud de la onda se calcula con lambda, donde la V representa la velocidad de la luz, que en este caso vendría siendo 3 por 10 elevado a 8, donde F representa frecuencia, que en este caso vendría siendo 93.300.000 Hz, ya que esto es convertido a Hz. Esto nos estaría dando la longitud necesaria para no tener una pérdida de potencia, la cual la longitud necesaria vendría siendo de 3.215 metros. ¿Cómo se puede verificar visualmente la longitud de la onda? Para verificar visualmente la longitud de la onda, primero se deben identificar los puntos claves en la gráfica de la onda. Crestas y valles. Con esto se mide la distancia entre dos crestas consecutivas. Las crestas son los puntos más altos de la onda. O entre dos valles consecutivos, cuáles son los puntos más bajos de esta. Esta distancia constante nos representa la longitud de la onda. También, para verificar visualmente esto, se debe
anotar la función ya mencionada anteriormente en varias diapositivas para que represente la función en GeoGebra. ¿Qué implicancia tiene la frecuencia en el tamaño físico de una antena? Un rendimiento óptimo de una antena alcanza cuando su longitud física es la misma o superior a la longitud de la onda. Esta condición permite que la antena entre en resonancia, lo que optimiza la transferencia de la energía desde el transmisor hacia el espacio. Hay que tener en cuenta que el mínimo del tamaño de la antena debe ser un décimo del tamaño de la onda. Obviamente, al ser un tamaño menor, se sacrifica ancho de banda y a la vez la señal puede ser un poco más tenue. Y está más propenso a tener interferencia por el ruido que hay en el ambiente o otros factores externos. Eh, También tiene disminución en la ganancia, ya que irradia menos energía a la dirección deseada. La reflexión se aumenta y por esta razón los cálculos deben ser precisos de la longitud de la onda y el diseño físico son fundamentales para garantizar una transmisión que sea eficiente y que no esté propensa a una falla o alguna inestabilidad por problemas externos o que tenga que ver directamente con la antena. Bueno, en este caso, hablando ya dentro de la problemática, ¿qué antena es más conveniente para implementar en la zona de huertos familiares? La antena JAP 3D es la solución ideal diseñada para transmitir a una longitud de la onda requerida, en este caso que serían 3,215 metros, que es la longitud de la onda de la frecuencia 93.3 MHz. Y bueno, acá están los requerimientos básicos que se pedían. Como se pueden ver en la imagen satelital, en el cual se pide un rango de 63 grados para poder tener esa radiación y que pueda llegar a todas las casas de huertos familiares. En la imagen superior derecha se ve cómo es el modo de transmisión y la dirección que puede tener la antena, ya que esta antena, la JAM 3D, está diseñada para operar en bandas, obviamente, de 87.5 a 108 MHz. También cumple con las especificaciones que se pedía para poder tener radiación hacia huertos familiares, que en este caso la antena ofrece de entre 60 a 70 grados. Su distancia también es fundamental, ya que al ser direccional, toda su potencia se focaliza hacia un cierto punto. Al ser direccional, cubre un perímetro de alrededor de 20 a 40 metros. Obviamente, al ser un pueblo pequeño, cubre con creces toda la zona en la que se necesita tener conexión con el espectro electromagnético de la radio operativa. Bibliografía y fuentes que hemos utilizado a través de la diapositiva. GeoGebra Manual Oficial. Útil para comprender cómo representar funciones, seno, derivadas y gráficas de onda periódicas. Fuentes de longitud de onda y su cálculo dependiendo de la frecuencia. Útil para obtener información cómo calcular la longitud de la onda sinusoidal y de dónde se extrajo la función. En este caso, también ocupamos, a través de la búsqueda en Internet, distintos foros dieron distintos libros, en este caso que sería de física, ciencia e ingeniería, en el que ciertas secciones estaban específicamente direccionadas y enfocadas en lo que tiene que ver con la radiofrecuencia. En este caso fue útil para poder comprender cómo es el funcionamiento de una onda sinusoidal, también cómo aplicar los distintos tipos de funciones, en este caso que para nosotros fue la más útil y la necesaria la función seno, y también fue para comprender cómo funcionaba la propagación de las ondas del espectro electromagnético. Ficha técnica. La información proporcionada por el docente Sandro Hidalgo nos hizo útil para poder entender lo que nosotros queríamos hacer a través de este proyecto. Como se ve en la imagen aquí, nos estamos preguntando cómo era para resolver las dudas que teníamos en ese entonces. También cabe aclarar que en este caso se ve ahí el link de la antena seleccionada, en el cual fue elegida respetando la propuesta que teníamos, en este caso para la implementación de la antena, para cumplir con los requerimientos mínimos y básicos que se pedían en este caso. Conclusión. A lo largo del desarrollo del proyecto logramos aplicar conceptos de cálculo diferencial como funciones seno, derivadas y análisis de máximos. Como altercado principal,
fue que tuvimos que reemplazar la función a último minuto, ya que teníamos vista una función, pero esta función no nos servía como tal para hacer lo que la profesora nos había indicado. Entonces tuvimos que cambiar la presentación entera que teníamos hacia esta nueva que fue presentada el día de hoy. También hubieron muchos problemas con la obtención de distintas fuentes, ya que la información necesaria, como por ejemplo de las antenas o de proveedores de estas, era bastante limitada, ya que solamente estaba disponible hacia los distribuidores o los compradores de estas. Sin embargo, gracias al apoyo de los distintos docentes y la búsqueda de fuentes confiables, pudimos continuar con la propuesta fundamentada. En este proceso reforzó nuestro aprendizaje en la aplicación de cálculos en contextos reales, mostrando cómo las matemáticas pueden resolver problemas prácticos en el área de las telecomunicaciones y en este caso en las radiofrecuencias.